Hola, hoy hablamos con una psicóloga. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coes Osteopatía. Se me va la cabeza. ¿Os acordáis que os comenté hace unos cuantos vídeos que teníamos pendiente una charla con una psicóloga? Bueno, pues hoy es ese día. Hemos tenido una charla con Patricia Peláez Rodríguez. Ella es psicóloga, terapeuta de familia y experta en adopciones. ¿Y de qué hemos hablado? Pues de algo que llevamos algo más de un año conviviendo con ello, del COVID. Sí, no os preocupéis que no nos vamos a volver locos. Y lo más importante, vamos a entender los distintos comportamientos que tenemos las personas desde que comenzó la dichosa pandemia, el famoso COVID. No me enrollo, os dejo con la charla que tuvimos por Zoom, ya que, bueno, pues por problemas de agenda no podíamos cuadrar las horas ninguno de los dos y tuvimos que hacerlo así. Así que os dejo con la charla. Hola a todos amigos, como bien os dije en uno de los vídeos que cuelgo semanalmente, teníamos pendiente una entrevista con nuestra amiga la psicóloga, nuestra amiga y paciente y muy amiga mía, Patricia Peláez Rodríguez. Patricia es psicóloga, como bien os digo, es terapeuta de familia y es experta en adopciones. Muy buenas, Patricia. Hola, buenas. Muchas gracias por brindarte, hacerme este favorcillo para el canal de YouTube y bueno, pues Nada, que puedas ayudar un poquito a la gente que nos va a ver y tal. Oye, no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que tú estás muy ocupada con todo tu trabajo. Quería preguntarte dos cosas básicamente. Una, desde que comenzó la pandemia esta del COVID y tal, ¿cómo se entiende desde la psicología que nos ha podido afectar a las personas? Sí, la verdad es que ha sido un año complicado, ¿no? Para todos. Yo creo que hemos experimentado numerosas emociones, pues desde el cansancio, el miedo, al principio sobre todo, quizás de primeros de año, a lo mejor también un poquito de esperanza, ¿no? Cuando llegaban las vacunas y demás. Luego otra vez agotamiento, frustración, en fin, ¿no? Hay un conjunto de emociones complicado un poquito a veces de manejar. De hecho, pues se han popularizado, ¿no? Algunos términos como el de la fatiga pandémica, ¿no? Que acuñó la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, en realidad hace un poquito de referencia pues, a este cansancio mental o emocional que viene derivado pues, de todas las restricciones impuestas, de mantener también niveles de estrés, ¿no? Durante mucho tiempo elevados y sobre todo también porque hemos tenido que aprendernos a manejar con un grado de incertidumbre y asociado a una falta de control que hace que, bueno, pues que en determinados momentos pues hayamos experimentado estos sentimientos, ¿no? De agotamiento, frustración y desmotivación también un poquito, ¿no? ¿Y cómo podemos explicar que después de pasar por todo este trámite que nos acabas de contar, el que ahora empezamos a abrir un poquito las barreras de poder salir a la calle y que nos volvamos de repente locos, que nos dé por quitarnos las mascarillas, es decir, nos vamos todos a los centros comerciales? Eso, en psicología, ¿cómo se explica eso? Bueno, como bien sabes, no habrá una única respuesta desde el punto de vista psicológico para explicar este tipo de conductas, ¿no? Normalmente va asociado a un conjunto de factores. Tampoco todas las personas reaccionan de la misma manera ante una misma situación, ¿no? Es verdad que hay gente que de repente parece que está siendo muy transgresora con las normas y, sin embargo, hay personas que a lo mejor ahora recientemente están experimentando otra vez miedo o niveles de ansiedad más altos debido a que están ya viendo que se acercan determinadas situaciones de vuelta casi a la normalidad. ¿En qué momento me quitaré la mascarilla? O cuando ahora mis amigos y mis familiares me llaman pues para cada vez hacer más planes de ocio, ¿no? Por ejemplo, y eso les genera niveles de ansiedad otra vez altos. O sea, para que veas que al final cada uno podemos reaccionar incluso en extremos, ¿no? Pero bueno, sí que se sabe que hay algunos factores que a lo mejor nos ayudan a entender un poquito por qué reaccionamos, como dices tú, transgrediendo esas normas, ¿no? Quizá el más conocido y el más estudiado es el efecto de habituación, ¿no? Que quiere decir que cuando al principio de la crisis o cuando todo el tema de la pandemia empezó, el organismo, ¿no? Genera los propios mecanismos naturales para afrontar el estrés y estamos como en situación de hiperalerta, ¿no? Muy atentos, controlando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando esto empieza a pasar demasiado tiempo, esos mecanismos se van agotando
y la persona empieza a relajarse y a acostumbrarse, ¿no? A la situación que está viviendo. Eso puede influir en que empecemos a aflojar esas medidas de protección, ¿no? Y a empezar a transgredir ciertas normas porque nuestra percepción también del riesgo disminuye, ¿no? Eso sería una posible explicación, no la única, ¿no? Otros factores a lo mejor que también afectan, pues, por ejemplo, la experiencia personal vivida en la pandemia. Es decir, no es lo mismo que en este año en tu entorno más cercano, de familiares o amigos, hayas experimentado fallecimientos o enfermos de gravedad, por ejemplo, que no hayas tenido apenas situaciones de contagio o lo hayas experimentado con síntomas leves, por ejemplo. Si es este último caso, claro, entiendo que vas quizá con un poquito exceso de confianza y tiendes a minimizar, ¿no? O a infravalorar los riesgos del virus, porque tu experiencia personal al final es otra, ¿no? Incluso podemos llegar a tener pues, pensamientos que son irracionales, pero pues a lo mejor del tipo, bueno, si en este último año no me he contagiado, ¿por qué me tendría que contagiar ahora? Cuando en realidad eso no tiene ningún sentido, pero bueno, tú te lo empiezas a contar así, ¿no? Y luego, bueno, pues, que te interrumpa. Sí. Vosotros desde el punto de vista como psicólogos, como profesionales, y tú, bueno, pues en tu caso, pues como persona ciudadana y encima madre, ¿tú crees que la gente más joven está siendo más irresponsable? Y me refiero, yo veo imágenes, como podemos ver todos en televisión, que siempre se les culpa a la gente muy joven, de 18, 20, 22 años, que yo también muchas veces soy el primero en decir, joder, qué irracionales son, sí. Pero también veo a mucha gente de más de 40, que es lo que me causa un poquito más de impacto, ¿no? El ver personas que teóricamente son más responsables por el tema de la edad y que están cometiendo, y perdóname por la expresión, las mismas estupideces que el resto de las personas. ¿Eso es normal? Sí, claro, piensa que es cierto que todos tenemos, y hay una parte de realidad en eso, ¿no? Todos tenemos asociados que los adolescentes, por ejemplo, o la gente joven, tiene una menor percepción del riesgo y además hay otro factor que ahí influye, que es la presión de grupo, de tu grupo de iguales, como eso te puede condicionar a la hora de hacer determinadas conductas, ¿no? Pero no creo que esta sea la única explicación para este tipo de conductas que hemos visto, porque como tú bien dices, afecta a otros sectores de la población, de otras edades, ¿no? Lo que hemos comentado del efecto de habituación o tu propia experiencia personal, también los rasgos de personalidad, las variables de personalidad también aquí juegan un factor importante, o tu capacidad de resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos, ¿no? de cómo gestionamos las situaciones de estrés o dificultosas, o incluso tu propia red de apoyo familiar o social, son factores que influyen y no están asociados únicamente a un grupo de edad, como serían los adolescentes o la gente joven, ¿no? Todos esos factores afectarían, en principio, a cualquier persona, independientemente de la edad. Ajá. Yo creo que eso es un sesgo que a veces tenemos asociado, lo del tema de la gente joven, pero como digo, no sería la única explicación, porque lo hemos visto en más personas, claro. Oye, y bueno, tú como profesional, porque tú, bueno, aparte de ser amiga y de ser paciente mía, y que sabes que te tengo mucho cariño, tú ya como profesional y aparte como madre, ¿algún consejo que, pues a la gente, muchos o pocos, que nos puedan ver, que yo espero que sean muchos? A ver, los consejos todos un poco lo sabemos, pero parece que esto es como cuando la gente dice, pues quiero dejar de fumar, y dice, bueno, voy al médico y me dice, mira, si no dejas de fumar te queda un año de vida, y si no, pues al final te mueres pasado mañana, ¿no? Parece que necesitamos de alguien profesional que nos meta un poco, te iba a decir de miedo, pero más de responsabilidad para tal. ¿Tú qué nos aconsejas? ¿Empezamos ya los que estamos vacunados a soltarnos la melena o nos seguimos dejando el pelo largo? Bueno, es verdad que parece que ya vamos viendo un rayito de luz y de esperanza de todo este proceso. Como digo, ha sido un año muy complejo, muy largo, hemos pasado por muchas fases y creo que la idea ahora es progresivamente, pues yo también quiero pensar que vamos a ir acercándonos a esa normalidad tan esperada, ¿no? Pero es verdad que hay que hacerlo progresivo, yo entiendo que hay que seguir pues todas las orientaciones que dan los expertos también y todas las personas que están aconsejándonos sobre ello y bueno, una cosa no quita la otra, hay que ser prudente y hay que aguantar un poquito más porque cada vez yo creo que va quedando menos, ¿no? Pero es cierto que las normas vayan cambiando no quiere decir, como salió en los medios de comunicación, ¿no? Que el virus haya desaparecido
Y bueno, creo que las cosas, si son progresivas, nos pueden ir mejor, ¿no? Que hacer estos saltos de repente, de saltarnos normas y volvernos un poco locos, entre comillas. Eres optimista, ves la luz cerquita ya, ¿no? Al final del... Yo confío en que sí, yo confío en que sí. Bueno, oye, y no te quiero, vamos a cambiar un poquito de tema, porque tienes una profesión que a mí me encanta. A mí muchas veces me dicen cuando doy masaje que si hago un poquito de psicólogo, y bueno, yo creo que en el fondo todos de una u otra manera somos psicólogos. Cuando ponemos una oreja para que algún amigo o alguien nos cuente un problema, pues hacemos un poquito de psicólogos. Explícanos un poquito, por curiosidad, esto de... que cuando te presentaba de lo de experta en adopciones, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo eliges tú a los niños o no? ¿O cómo? No. Explícanos un poco. Bueno, a ver, en la actualidad, sobre todo, mi trabajo está más centrado en la terapia familiar, ¿no? En trabajar con las familias, pues todas aquellas situaciones dentro de que son situaciones preventivas y dentro de lo cotidiano, es decir, no te imagines tampoco problemáticas en exceso de gravedad, pero sí que dificultan en el día a día. Yo atiendo sobre todo, pues me gusta mucho la etapa de infantil y entonces trabajo mucho con los padres pautas o oriento un poco sobre temas de conducta de los niños, ¿no? No tipo super nanny, pero sí. para que se me entienda, ¿no? Y esa parte, la verdad que es muy bonita y creo que es una franja de edad que me gusta mucho poder trabajar con los padres. Luego el tema de las adopciones, sí, dime. No, te preguntaba, pero ya trabajo con los padres una vez que ya tienen la adopción hecha. No, eso es como ahora mismo a lo que me dedico en general, lo que decías tú de la terapia familiar, ¿no? El tema que te iba a decir específico de adopciones, es verdad que durante una época de mi vida trabajé más el tema de las adopciones más en exclusiva y lo que hacía más era pues orientaciones a las familias, efectivamente, cuando ya el niño estaba aquí y hacíamos un poquito el seguimiento de la adaptación de ese niño o esa niña en su medio familiar, cómo se está adaptando en el cole, con los amigos. Piensa que yo trabajo más en el sector de adopción internacional, entonces pues teníamos que tener en cuenta la adaptación del idioma, eran muchos cambios para esos niños, ¿no? Entonces, ver también cómo la familia les podía ayudar y facilitar esa adaptación. Entonces, bueno, hacíamos esas orientaciones como un seguimiento, lo llamábamos, y luego pues informábamos al país de origen, porque el país de origen suele marcar sus condiciones también, y requería informes de seguimiento para ver cómo se estaba encontrando ese peque aquí en España, ¿no? Ya, sigue siendo muy difícil, ¿no?, adoptar todavía, hoy en día. Bueno, a fecha de hoy ya he perdido un poco la estadística, pero sí que, bueno, son procesos, la verdad, que bastante largos, agotadores también para los padres. Bueno, ha oscilado un poco y durante un tiempo también con las crisis eso influye, ¿no? La crisis económica, etcétera. O, bueno, imagínate la crisis de este último año. Claro, eso influye en que haya un menor número de adopciones también. Ajá. Muy bien, Patricia, pues nada, Patricia Peler Rodríguez, psicóloga, terapeuta de familia, experta en adopciones y lo más importante, amiga mía, que es para mí lo más importante. Eso sí. Oye, muchas gracias por dejarnos robarte unos minutos de tu día a día, que sabemos que, vamos, yo lo sé sobre todo, que estás muy ocupada. Y un beso muy fuerte para ti y para tu niño Daniel, que está ahí todo grandote, que ya vamos viéndolo todos. Oye, muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme. Bueno, yo voy a poner el correo electrónico, que es la forma en la que la gente, si tiene algún problema o algo, puede contactar contigo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y un beso fuertísimo. Igualmente, muchas gracias, Miguel Ángel. Venga, adiós. Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido? Encantadora, Patricia, ¿verdad? Muy buena profesional y muy buena amiga. Ya habéis visto que si alguien necesita de su ayuda, el correo electrónico que os he puesto durante la charla que hemos tenido. Bueno, vamos a ver. El vídeo práctico de la epicondilitis que visteis, me visteis manejar una máquina percutora para los masajes y me habéis preguntado algunos y algunas qué es eso. Bueno, es esta, ¿vale? Así que he decidido que voy a haceros un pequeño vídeo de esta máquina en concreto, os voy a explicar para qué vale, cómo se usa y los precios que podéis encontrar. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, recordar las 3 I's: importante, instructivo e interesante. Hasta el próximo vídeo, saludos de COES Osteopatía.